Audio Jungle. Audio Jungle. Buenas noches, es el programa Bitácora del día 15 de agosto del año 2021. Soy el doctor José Luis González Dubón y tengo el agrado de poder conversar esta noche con la licenciada Carolina Castellanos y el licenciado Fernando Lorenzana, ambos personajes de la vida pública de este país, muy conocidos y con mucha experiencia en el tema. El tema de este día es la corrupción en la administración pública en general. Y para eso me voy a permitir fijar un marco de referencia para lo que vamos a conversar. Se entiende por corrupción, especialmente en las organizaciones públicas, una práctica consistente en utilizar las funciones y los medios que dan esas funciones para provecho económico o provecho de otra índole de quienes hacen la gestión en la administración pública. La elección o nombramiento para un cargo público no hace que una persona sea más ni menos honrada de lo que ya era antes de asumir el cargo. Es un error creer que ese problema se soluciona eligiendo o nombrando personas honradas, que hay muchas. El enfoque debe dirigirse a impedir que los funcionarios en general, pero particularmente los que no son honrados, puedan utilizar sus funciones de autoridad para apropiarse de fondos públicos, para enriquecerse ilícitamente o para beneficiar a terceros, a quienes deben favores por haber influido en su designación como funcionario, o tienen deudas políticas de cuyo pago depende continuar en el cargo, o aprovecharse económicamente de él sin ser señalado. Los sistemas jurídicos mal estructurados que no establecen controles estrictos e independientes de fiscalización favorecen e incentivan la corrupción. La corrupción no es un tipo penal, no existe el delito de corrupción. El concepto de corrupción engloba cualquier delito que puedan cometer funcionarios o empleados públicos de los 3 organismos del Estado, de las entidades autónomas o semiautónomas y terceros ajenos a la estructura estatal, pero que se coluden con estos funcionarios para delinquir. Sin embargo, la lucha por alcanzar el poder ha hecho que se generalice la idea de que la corrupción es propia solo de los funcionarios del Ejecutivo, en algunos casos del Legislativo y de los empresarios mercantilistas que buscan obtener favores del Estado. Se deja de lado el hecho de que la corrupción que más daño hace es la que menos se menciona, la de los funcionarios vinculados al sistema de justicia penal, los fiscales, los jueces y los magistrados. Esta corrupción es crucial porque son ellos los que en última instancia ejercen el control de la responsabilidad civil y penal de todos los funcionarios y empleados públicos. Y esto lleva, en muchos casos que los acabamos de ver recientemente en Guatemala, a que estos mismos funcionarios judiciales pretendan ser fiscalizadores de sus propias actuaciones, es decir, que pretendan ser jueces y parte, por lo cual ya hay varios antejuicios planteados. La corrupción se agudizó en Guatemala cuando la CICIG se apoderó del sistema de justicia,
pues cooptaron el Ministerio Público, algunos tribunales penales y hasta la propia Corte de Constitucionalidad, de tal manera que pudieron realizar todo tipo de actividades reñidas con la ley, aliándose con ONGs afines a su que de oficio se dedicaron a respaldarlas y a denostar a las víctimas de sus acusaciones. La corrupción del sistema judicial fue tal que los pocos jueces y magistrados que intentaron con sus resoluciones apegarse a la Constitución y a la ley fueron acusados ellos mismos de ser corruptos, fueron antejuiciados y perseguidos utilizando procedimientos corruptos, es decir, procedimientos violatorios de la ley. Este es el marco de la corrupción en Guatemala y dado que mis interlocutores esta noche tienen vasta experiencia en estos temas, yo quisiera iniciar dándole la palabra a la licenciada Carolina Castellanos para que ella nos dé su opinión y su análisis sobre este problema de la corrupción en Guatemala. Muchas gracias, José Luis. Un gusto y un honor estar contigo y con Fernando en el siglo. Y gracias por la invitación a participar en este importantísimo tema. La corrupción, en su definición, empieza diciendo que inicia contratando personas que no tienen la capacidad de cumplir con esa asignatura que se le fue otorgada, para no redundar. Y si empezamos de ahí, podríamos enumerar, y seguramente muchos de ustedes podrían hacer largas listas de la cantidad de funcionarios a todo nivel. Aquí no nos limitamos a los ministros o a los directores, secretarios, yo qué sé, a todo nivel, la cantidad de personas que no tienen la capacidad de ejercer el cargo para el que fueron nombrados. Muchos por la carrera que han seguido, los estudios, o por cualquier otra razón de la vida, no tienen la capacidad para hacerlo. Entonces, solo ahí se inició la corrupción, porque ahí es donde se dan los compadrazgos famosos, ¿verdad? Vemos en todas las campañas políticas, en toda la historia aquí, en todos lados, que hay una campaña política y empieza toda la gente, cuando están viendo, la gente apuesta a caballo ganador, como se dice, y entonces al principio están los seguidores de los diferentes partidos, y en Guate, que parece cartón de lotería, 15, 20 partidos, van quedando algunos, yo qué sé, y al final quedan 10, 12, yo no sé cuántos, pero la última vez ya no me acuerdo. Y entonces siempre está ese grupo de gente rodeando. ¿Por qué? Porque quieren conseguir trabajo. Muchos, los que están convencidos de que la figura que va para presidente, vicepresidente, o los que se mencionan para algún cargo público, ministerios o lo que fuera, pues sí, yo creo en él, o es mi amigo, o lo conozco, lo que fuera. Pero la gran mayoría, las masas, están ahí para ver qué chance consiguen después, porque después son filas llegando a las sedes de los partidos. Mire, yo lo apoyé, yo estuve aquí, yo pegué pancartas, yo reuní gente para conseguir trabajo. Entonces, independientemente de la capacidad de la persona, ahí es donde empieza la corrupción. Pero pasando de ese inicio ya torcido, digamos, en el nombramiento de personas a todo el nivel de la estructura de gobierno, la corrupción sigue por el tamaño de gobierno. Yo he hablado mucho de eso a lo largo de muchos años, el tamaño de gobierno. Les voy a poner, sin el afán que lo lean, porque esto es una cosa espantosa, pero solo para que lo tengan ahí en su mente. Este es el organigrama del organismo ejecutivo. Fíjense que el presidente, o por lo menos el organismo ejecutivo, que es presidente y vicepresidente, tienen a su cargo 28, ahí hay secretarías y ni hay necesidad de leer, son 28, más solo el presidente, ahí le tenemos que sumar la vicepresidencia, pero pongámoslo separaditos si quiere. Son 28 más los 13 ministerios. No hay ser humano. Ahí estamos hablando de 28, 29, 30, 41
dependencias directamente del Ejecutivo, el presidente. No puede, podemos hacer un mix de todos los superhéroes que han existido y van a existir, y nunca va a haber una persona que tenga la capacidad de tener a su cargo 41 personas. Y entonces, sin el afán de defender ni acusar a ningún presidente ni a nada, tenemos todas las historias y no es el objetivo de este programa acusar ni defender, sino que simplemente poner las cosas claras. No es excusar tampoco, pero simplemente es poner las cosas claras y decir, señores, nadie tiene la capacidad de manejar 41 personas. Olvídese de sistemas completos. Y somos un país excesivamente presidencialista. Y entonces todos pretendemos que el presidente lo resuelva todo. Y entonces hay un programa en la subsecretaría del no sé qué subviceministerio de saber dónde, y eso tiene que llegar al presidente y que el presidente resuelva. Entonces no hay capacidad administrativa de nadie a que haga una cosa así. Entonces abrimos la puerta para que haya corrupción, para que haya ineficiencia, para que haya inoperancia en un gobierno excesivamente gigantesco. Entonces, ese es un problema. Y tenemos a los ministerios que tienen, sabe Dios cuántas dependencias dentro. Entonces, el gobierno se ha abrogado a lo largo de los años, crece y crece y crece más, y empiezan con más dependencias de gobierno porque está la creencia que el gobierno lo tiene que resolver todo. Y eso es lo más equivocado. Mientras más poder le damos al gobierno en sí, más corrupción va a haber. Eso no hay, yo creo que no hay una persona que pueda debatir esto. Y mientras más poder tiene una persona, bien lo decía Lord Acton en el siglo XIII o por ahí, que decía, o siglo XIX, que decía el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces tenemos a personas a cargo de secretarías, de direcciones generales, que tienen un poder casi absoluto en su pedacito. Y entonces, por supuesto que, como lo dijo Lord Acton muy claramente, el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, ese es uno de los grandes problemas. La excesiva dependencia en esas personas y, por supuesto, desde el presidente de la República hasta abajo, y el organismo judicial, como bien lo decía el doctor González, que debiera ser y la Contraloría General de Cuentas, que debieran ser los rectores, que la Contraloría pueda presentar y documentar casos y llevarlos a un sistema de justicia que fuera que funcionara como tal, la justicia pronta y cumplida, que tanto hemos hablado del tema, y no se da. De aquí a que ese cuento camine, pasan años hasta que al fin vemos que algún funcionario por ahí lo agarraron y el no sé qué, porque fíjese que hizo no sé cuánto hace 5 años. Entonces, eso no funciona. Si fuera una cosa muy expedita, muy rápida, entonces el siguiente funcionario va a decir, puchis, yo aquí mejor me abstengo un poquito porque yo sé que ya están agarrando a mi antecesor o ya están agarrando al de tal oficina o el de tal. Entonces, es esa justicia pronta y cumplida que no la tenemos en ningún caso, es fundamental para que de verdad haya consecuencias a los actos delictivos, si los queremos llamar así, de robo, de malversación, de abuso de poder, de lo que quieran, y entonces podríamos empezar a ver algún movimiento hacia un cambio positivo. Entonces son problemas sistémicos, funcionales, enormes, complejos y excesivamente burocráticos. Y entonces cuando se tiene todo eso, hemos servido la mesa para que la corrupción continúe por los siglos de los siglos. Y me quedo ahí por el momento. Fernando, tú tienes experiencia en una de las instituciones claves de la importación y exportación en Guatemala, que bajo la égida de aduanas y particularmente de la SAT ha sido señalada desde hace mucho tiempo de corrupción. Yo creo que tú eres una de las personas que
podría realmente ilustrarnos acerca de qué es lo que pasa en las aduanas, qué pasa en las portuarias, qué participación tiene la SAT en esos procedimientos y por qué es que constantemente se señala a estas entidades de ser focos enormes de corrupción y de evasión de impuestos en Guatemala. ¿Qué nos puedes tú contar al respecto? Creo que tu micrófono está apagado, Fernando. Carolina, buenas noches. Doctor, muchas gracias por la introducción. Efectivamente coincido con sus primeras palabras, doctor. La corrupción que se da a nivel de leyes es imperativo para comenzar a arreglar este tema, porque la justicia pronta, como bien Carolina lo mencionó, no existe. Sí, efectivamente, yo tengo una carrera de 30 años en el sector marítimo, básicamente a nivel de iniciativa privada, y fui pedido que participara de la Junta Directiva de Santo Tomás de Castilla el primer año y 6 meses del gobierno de Jimmy Morales, básicamente de febrero del 2016 a julio del 2017. Es un reto muy grande pasar de iniciativa privada a una gestión pública. Es realmente decepcionante ver cómo una ley de contrataciones puede entorpecer un proceso y el único afán de la ley de contrataciones es tan engorroso que para la agilidad que los puertos requieren es sumamente complejo. Sin embargo, en todo lo que es legal, es claro que cuando uno se mete a este tipo de instituciones tiene que tener claro hasta dónde puede abarcar uno. Carolina hablaba de la potestad absoluta o el poder absoluto. Cuando existe una empresa autónoma como es Santo Tomás de Castilla, la cual tuve el gusto de dirigir por 1 año y medio, usted tiene una junta directiva a quien responder y es esencial nombrar gente proba en esa junta directiva. Los estatutos de la empresa portuaria, mal que bien, están bien formados. El problema comienza con la ley de compras y contrataciones, con la ley de concesiones que le hemos vivido en los puertos, y obviamente con cosas como la línea que existió o existe en los puertos, que es ajeno al puerto en sí, pero es manejado por la SAP. Hay que recordar que toda la gente que fue señalada por la línea eran empleados de SAT, no fue de la portuaria. La portuaria no despacha contenedores, la portuaria no puede cobrar aranceles, etcétera. Entonces, hay que separar un poco todo esto de la corrupción y hay que ponerle el nombre que es inoperante, como lo dice Carolina. La base está hecha para delinquir. El hecho que empresas como las portuarias no puedan hacer acuerdos internacionales con empresas probas a nivel mundial, como son operadores de puerto, usted tiene que formar una empresa nacional para hacer eso, que no tiene ni la más remota idea de cómo se hace, y ahí comienza la corrupción. Es donde la gente se mete, diputados que se meten a querer solo encarecer el proceso. Y hoy por hoy que se da una economía tan ágil con todo esto, es imperativo que nuestros puertos funcionen. Si no funcionan las salidas del comercio y los ingresos del comercio, estamos perdidos. Ya las principales potencias lo tienen, como Estados Unidos, bajo la sombría que tiene el COVID hoy, encerrado a mucha gente. Pero respondiendo a su pregunta, yo tuve, no sé si el agrado o el disgusto de haber inaugurado al señor Fopa cuando quedó como intendente. Estábamos nosotros atendiendo una crisis en toda la República de 5 días de cierre de carreteras. El puerto Santo Tomás de Castilla a punto de colapsar porque no podíamos despachar ningún contenedor fuera del puerto y estaríamos recibiendo contenedores de los barcos para no entorpecer la parte internacional. Pero yo me atrevería a decirles que a ustedes dos que estuvimos a dos horas de declarar una ley militar para desalojar el puerto porque estábamos a punto de colapsar. Yo volé al señor Fopa en su primer día y incurrí con el presidente para que nombraran al nuevo intendente y tomara cartas en el asunto porque el pleito era contra ellos, la inoperatividad que tenía aduanas. Si ustedes recordarán, yo salí después de Santo Tomás de Castilla porque no me quise alinear yo a las nuevas disposiciones del señor Fopa como intendente. Todo el terrorismo fiscal que él trató de imponer, no solo en mucha gente de iniciativa privada, sino que en los mismos puertos.
Yo tuve la gracia de trabajar con gente de Estados Unidos, de NIL y la gente de Customs en Homeland Security, que nos dieron a nosotros herramientas que nos pudieron ayudar para combatir temas como el narcotráfico, estando yo de presidente. Era un tema que no quería yo lidiar por él y por eso me aboqué a la gente que lo manejaba, y es un trasiego internacional y preferí que ellos lo hicieran. Y eso me llevó a desenmascarar el tipo de corrupción que existe cuando hay una autoridad como el señor Fopa, que en ese momento, si ustedes recuerdan los titulares en varios periódicos y hasta en noticieros le dieron espacio a él, y yo realmente le hice caso a mi jefe en ese momento, al señor Aldo García, de no participar de una contienda que me hubiera encantado discutirla con él en cualquier foro abierto que él escogiera, porque hasta amenazó en cerrar Santo Tomás de Castilla, si ustedes se acuerdan, lo cual nosotros estuvimos en de acuerdo que lo hiciera, porque su operación como SAT era inoperante y sigue siendo inoperante. Los atascones en el puerto, por eso la gente de transporte pesado vive protestando y vive parando las aduanas, porque las operaciones en la SAT son realmente problemáticas y engorrosas desde los sistemas que usan, y cuando agarran una persona como Fopa para dirigir una cosa de estas, que ya vemos los resultados que él tiene hasta para la creación de su partido, y yo solo lo vi a él 2 veces en mi vida personalmente, definitivamente no es gente proba para trabajar por un país. Y eso es corrupción, o sea, todo eso que se da es corrupción. Y la plataforma hay que cambiarla de hecho para hacer un país que funcione. La ley, ahora estamos viendo la ley de concesiones que está en ataque bajo una terminal rusa que quieren poner en Santo Tomás de Castilla. Yo les soy sincero, los mayores puertos del mundo se desarrollan bajo terminales privadas y dinero privado. Sería inoperante que el gobierno quisiera invertir en una operación como una terminal profesamente para níquel. Eso no lo haría nadie, sobre todo que no tenemos nosotros las minas bajo nuestra potestad. Que lo hagan ellos en territorio de Guatemala y que Guatemala cobre lo que debe cobrar por ese arrendamiento y démosle eficiencia a los puertos. Puerto Quetzal tiene hasta cierto punto una buena fórmula que se creó desde el principio, pero no hay reglas claras, lamentablemente, y vemos la corrupción también que es galopante ahí. Vivieron el tema de EPQ, de Puerto Quetzal, cuando creó su terminal de contenedores, que se prestó a una corrupción vasta. Y yo fui de los que desde la gremial de navieros, que somos partícipes desde hace 30 años, yo soy tercera generación como naviero, estudiado en Alemania. Me dio cólera saber que un proyecto tan bueno como es Cobigua en Puerto Barrios, que es una terminal privada, y lo que es hoy por hoy la terminal de Maersk en Puerto Quetzal, son proyectos fantásticos para el país, pero llegar a eso nos toma tal grado de corrupción que nadie quiere invertir en Guatemala. Y esto fue lo que se vivió con los españoles, lo de Odebrecht, que se perdió. Eso no puede ser. No puede ser que nosotros sigamos haciendo contratos y concesiones con empresas fantasmas, intermediarias que no tienen presencia. Un Maersk, cuando compró la terminal de Puerto Quetzal y dijo: yo pago todo lo que ustedes quieren resarcirse porque tengo los seguros para hacerlo. Eso los fiscales no fueron capaces de hacerlo en ese momento. Tel Mandana no fue capaz de sentarse con ellos y darles un salvoconducto y decirles: señores, cobramos los seguros porque esto fue mal hecho, pero ustedes sigan adelante, es por el bien del país. Eso no se hizo y es una falta de legalidad desde el Ministerio Público. Realmente eso, pues a mí me decepcionó mucho del sector público. Creo que meterse al sector público hay que hacerlo en grupo, en globo. No sirve de nada que la cabeza sea buena y que todo el mando medio esté como la veleta. Si es bueno, nos vamos un poco a lo bueno, y si es malo, nos vamos a lo más malo, porque así funciona. Como dice Carolina, es un problema el tema, y es una lucha diaria lo que tenemos que tener a esto. No es una lucha que podamos ganar hoy y perder mañana. Carolina, tú expresabas algo acerca del concepto que yo expuse de corrupción, en el sentido de que corrupción también tiene mucho que ver, no necesariamente con cuestiones económicas, sino con el pago de favores políticos. Y tú mencionas precisamente que los que apoyan a un candidato, si este gana, hacen cola para ver qué porción les van a dar. ¿Qué piensas tú de la responsabilidad que tienen los partidos políticos en la proposición de candidatos a los ciudadanos
que son evidentemente personajes que no son hombres de Estado, que no saben qué es el Estado, no saben qué es el derecho, menos aún el Estado de Derecho, desconocen absolutamente las reglas básicas de la economía, y que cuando llega, si por casualidad llegan al poder, empiezan a pagar favores políticos, llevando a gente todavía de la más inepto que simplemente anduvieron reclutando gente. Tú hacías también alusión al uso de tecnología para eliminar todo ese tipo de corrupción, y muy brevemente mencionaste lo que yo considero que es uno de los graves problemas de la administración pública que favorecen la corrupción, que es la discrecionalidad del funcionario. Me gustaría que elaboraras un poquito sobre la responsabilidad de los partidos políticos, la discrecionalidad del funcionario y el uso de la tecnología para evitar este tipo de situaciones. Gracias, José Luis. Con el tema de los partidos políticos, ahí sí que pegaste centro. No tenemos en Guatemala un sistema de partidos políticos. Aquí se forman partidos políticos, vemos cualquier cantidad en cada vuelta electoral. No solo para la presidencia y esto, sino a nivel de alcaldías, de municipios, y son recién los municipios. Es una cosa espantosa. No hay un sistema de partidos políticos donde de verdad haya una escuela, algo donde, bueno, está esta agrupación, y entonces esta agrupación va a trabajar no para las próximas elecciones, sino para el país. Y entonces vamos a ir fomentando, capacitando, educando de acuerdo a la ideología y forma de pensar de ese partido político, que no va a depender del caudillo del momento, que ese es uno de los grandes problemas, ¿verdad? Y otra vez el caudillo con todo el poder, y ahí ya no funciona la cosa. Entonces, sino que fuera toda una organización, como una empresa privada, que pueda de verdad tener a los líderes, a los dirigentes, a una estructura organizada, y que fuera creciendo con el tiempo, no buscando ganar las próximas elecciones, sino realmente buscando construir país, y que pudiera modelarse hacia un sistema donde de verdad pudiéramos dejar de depender del caudillo y de la figura que van a poner ahí, sino de que hay todo un sistema, toda una estructura organizacional detrás de ese partido, con personas que se han unido y que a lo largo de los años han ido construyendo, haciendo propuestas, y de verdad propuestas con visión a futuro, y no con visión de ganar las próximas elecciones. Y eso sería el cambio radical de yo ya partido político, ya no voy a existir para las próximas elecciones, sino que voy a existir para construir país. Y en esa construcción de país voy formando mis estructuras, voy formando personas a todo nivel, voy formando y capacitando en cuanto a qué es mi forma de pensar como partido político en resolver la problemática nacional, poco a poco, y en fin, de una forma estructural, cómo funciona una empresa privada. Hasta con una especie que siempre está el consejo o el no sé qué del partido político, y con personas que de verdad vean hacia el futuro y no hacia las próximas elecciones, que es lo que nos pasa siempre. Entonces, cualquier cantidad de partidos desaparecen, se forman nuevos, resultan los mismos, reciclados para un lado y para el otro. Eso no va a resolver nunca nada. Mientras tengamos una visión tan cortoplacista de cuando vienen las próximas elecciones, y entonces me voy a formar y me voy a meter y voy a hacer para ganar las próximas elecciones. Eso no funciona. Con el tema de la discrecionalidad del funcionario es uno de los grandísimos problemas, y por eso hablaba yo del tema de la tecnología y de informatizar, como se diga, de poner sistemas de trámites, de pagos, de permisos, de lo que fuera,
vía electrónica hasta lo más posible, para que yo que quiero ir a sacar mi licencia, un permiso, un trámite cualquiera, no tenga yo que depender del funcionario de turno que se fue a almorzar, que no está, que la historia, que fíjese, y por supuesto, mire, yo se lo saco rápido, pero le va a costar. Esa es la tradición, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, SAT en aduanas, pues ya Fernando nos ha hablado ampliamente del tema y uno no puede más que jalarse el pelo y decir cómo resuelvo esto, ¿verdad? Pero cuando uno paga sus impuestos sus impuestos de la renta, por ejemplo, ese tema ya está bastante, que ya con tecnología ya uno lo hace desde su casa o desde su teléfono en la computadora y ahí le dice, mire, tiene que pagar tanto y uno paga y se acabó. Entonces es un avance en cuanto a utilizar la tecnología para eliminar de raíz y arrancado de raíz esa discrecionalidad del funcionario. Mientras haya alguien que tenga el poder de darme un sello o una firma para yo poder hacer cualquier cosa, un trámite, una licencia, un permiso, lo que fuera, ahí va a haber corrupción desde el mínimo del escritorio de tal, o mientras yo tenga que pasar por 5 o 7 o 3 escritorios para poder lograr un permiso, ahí es donde está la burocracia espantosa. Entonces yo reduzco el tamaño de esa oficina, de esa secretaría, de ese lo que fuera, facilitando y agilizando trámites para que ya mis trámites no dependan de una persona o de 3 o de 5, sino que yo misma me meto en mi computadora o en mi teléfono y hago y me meto y hago y vuelvo y me debita de mi banco y lo paga para allá y yo ya estoy libre de tener que pasar por una persona que tiene el poder de darme o no ese permiso, esa licencia, de crear mi empresa, de crecer, de ampliar, de lo que fuera. Y ahí estoy hablando de todo Ministerio de Trabajo, Ministerio de todo lo que tenga que ver con sector empresarial, con lo que sea, usándolo de ejemplo. Entonces, esa discrecionalidad se reduce al mínimo utilizando tecnología. De hecho, ya hubo un diputado que logró que el Congreso pasara esta ley de reducción de trámites. Y en esa ley, que ya es un decreto ley, no recuerdo el nombre, busca efectivamente utilizar la tecnología en todo, hasta lo último que ahorita decimos no es posible, que se vuelva posible, utilizando la tecnología, reduciendo la cantidad de trámites para que no haya tantos pasos que dar y que de verdad haya una agilización en todo lo que uno de persona que está fuera de gobierno necesita de gobierno para poder funcionar. Así que eso es un paso hacia adelante. Lo que pasa es que esta ley, pues para que funcione, necesitamos que todas las dependencias de gobierno de verdad digan, bueno, este es un mandato de ley, lo tengo que cumplir. De eso a que suceda son otros 100 pesos, como decimos en Guatemala. Fernando, cualquiera que haya tenido la mala suerte de importar algo y de no poderlo sacar de la aduana inmediatamente, se da cuenta del grado altísimo de corrupción, porque pareciera que en las aduanas, como se dice corrientemente, nadie pasa sin saludar al rey. Es decir, la discreción de que hablaba Carolina es tal en las aduanas que permite que desde los vistas hasta los que participan de lo que los vistas cobran, hagan ineficiente el trabajo de las portuarias, que no tienen nada que ver con la recaudación de impuestos. Dentro de tu experiencia, ¿qué sería necesario para terminar con ese problema? Porque vemos ya que muchos políticos de alguna manera quieren participar en las actividades de importación porque se han dado cuenta de la cantidad de dinero que ahí se mueve y ven una gran oportunidad para enriquecerse ilícitamente. ¿Qué se te ocurre a ti que debiera hacerse, que debiera ocurrir para terminar con esa corrupción galopante de las aduanas? Tu micrófono. Carolina tocó el punto medular del tema, tecnología. Hoy por hoy en los puertos principales las inspecciones no intrusivas son hechas de forma mecánica
y el aforo de las mercaderías se puede constatar de forma automática. No existen las rampas de inspección. Yo no me quiero imaginar un puerto como Shanghái o como el mismo puerto de Los Ángeles tratando de inspeccionar ni siquiera el 1% de contenedores. Aquí la SAT a veces pretende hasta el 15 o el 22% de los contenedores que pasan en rampa. Como usted bien dice, es para dejar muestra de dádiva. No, nadie puede inspeccionar todo lo que viene ahí de una forma manual. Hay carencias en todo eso que se hace. Usted ve que sacan los contratos para tecnificar el puerto con las famosas inspecciones no intrusivas que son hechas con rayos gamma, y hay tecnología hasta para ver si están trayendo armas o algún tipo. Hoy usted pasa en un puerto americano y no va a haber ninguna persona. Usted pasa a través de aros y de rayos gamma que usted salir de ahí hasta tienen trazas de lo que usted trae a bordo del contenedor sin ni siquiera tocarlo. Eso es lo que funciona en los países y eso es como debemos de trabajar. Cobigua está muy cerca de hacerlo, nuestro puerto en Puerto Barrios, que está en manos privadas. Ellos hacen una gran labor en esa tarea y es un puerto risiblemente pequeño comparado con Santo Tomás de Castilla y Puerto Quetzal, con recursos mucho más pequeños, infraestructura mucho más pequeña que la que tiene. Y esto tiene que desaparecer, es decir, es imposible que las navieras le den 5 días hábiles y que porque la SAT no se lo puede inspeccionar o hay un reparo porque usted tiene no sé qué, declaró algo mal, se tardó 15, entonces la naviera le cobra a usted $120 diarios del uso más las demoras en el proceso. Realmente el proceso del contenedor es bien fácil desde el punto de vista marítimo de la portuaria. Nosotros descargamos barcos y cargamos camiones y almacenamos y mantenemos un inventario de saber dónde están esos contenedores dentro del puerto. Aparte de eso, nosotros no cobramos nada. O sea, nosotros cobramos solo la carga, la descarga al barco y la carga y la descarga a los camiones. Pero lo que son impuestos es manejado 100% por SAT y los tropiezos son de SAT. La portuaria realmente hace trabajos maravillosos como los hace. Pueden tecnificarlo aún más, pero el proceso de esa tecnificación, cuando usted ve que sacan una licitación de CCTV, que es cómo mantener la seguridad portuaria, y que hay un diputado que aplica para eso y mueve todo el tejimaneje de la portuaria, y resulta que él es el que tiene el control de la CCTV, eso es como cooptar cualquier institución para lograr el resultado que usted quiere. Es exactamente lo mismo, por eso los apagones que nosotros oímos de las elecciones, esos apagones se dan en las cámaras de seguridad de las portuarias constantemente, y es un área donde ni la SAT ni el puerto puede llegar porque está bajo tutelas de un tercero. Es uno de aquellos famosos 7 contratos que tiene Santo Tomás de Castilla, que es un contrato donde usted lo cedió y pierde el control. Eso no puede ser, no puede ser que sigamos operando de esa manera. Hay una cuestión también importante, Carolina, y es los famosos candados que se ponen a la disposición del dinero que tienen que manejar las entidades públicas, y que literalmente o son obstáculos tan grandes que es muy difícil o por lo menos muy prolongado el tiempo para superarlos, o sencillamente ha hecho que los funcionarios, ante tanta acusación, se sientan temerosos hasta de comprar una escoba. Y esto han sido remedios que han sido peores que la enfermedad. Así es. No es posible que las entidades del Estado no puedan actuar de manera inmediata, como por ejemplo ahora en el caso de la pandemia, que se ha hablado tanto de dónde está el dinero y de la corrupción y de que las vacunas rusas y de esto y lo otro. Pero cuando se necesita de inmediato disponer de fondos, como la necesidad que acaba de tener el Hospital del Parque de la Industria de Levidiana, no pueden ellos tener la disposición del dinero necesario para solventar el problema, porque hay una serie de candados y una serie de requisitos que hay que llenar para poder operar. Es decir, ese tipo de medidas para querer controlar la corrupción, lo que hacen es inutilizar la actividad del Estado. Entonces, me gustaría oír la opinión de ustedes acerca de este tema. Primero tú, Carolina. Gracias.
como tú dices, el remedio ha resultado peor que la enfermedad. Y en otro dicho, queremos ser más papistas que el Papa. Y entonces, como no hay una visión integral de las cosas, sino aquí tengo un hoyo y entonces vengo y lo tapo. Y entonces ahora resulta que ahora hay otro hoyo por allá y entonces vengo y lo tapo. Y entonces cuando siento, tengo tanto parche que ahí es imposible moverse. Y tú lo has dicho, son los famosos candados, ¿verdad? Incluso hasta cuando aprueban el presupuesto, entonces se va a reducir la corrupción porque va a haber candados que no permiten la transferencia de fondos de por aquí más por allá y no sé qué y no sé qué. Entonces, está bien, es importante el control, pero no debería haber esos candados si tuviéramos un sistema eficiente de una Contraloría General de Cuentas, que ese es su trabajo. Su trabajo es verificar que el gobierno esté cumpliendo con las normas y no esté robando. Pero como ellos son parte del rollo, entonces aquí estoy con que mi compadre y aquí la cosa no funciona, ¿verdad? Entonces, por tratar de resolver, empantanamos y entrampamos, y mientras más entrampados están, más oportunidades de seguir corrompiendo, porque entonces yo para abrir ese candado tengo que pagar, y para abrir el otro y agilizar el otro trámite tengo que pagar, y entonces cuando tengo que pagar, entonces otra vez sigo dependiendo de algún funcionario, de algún permiso, de alguna cosa para romper ese famoso candado que estaba diseñado para no robar, pero como entonces se trampa, entonces y aquella cosa sigue y sigue y sigue y sigue, y es una cosa espantosa. ¿Cómo se resuelve? Con tecnología. Mientras más dependamos de una persona o de 10 o 20 que estén en los trámites, más corrupción hay. No tenga pena, yo se lo resuelvo, pero tiene que ir el billete atrás. Y los candados lo único que han hecho es aumentar más corrupción. Entonces yo siento que necesito una llave para abrir el candado y la llave se llama pisto, pues. Entonces, ¿cuándo ha funcionado un candado? Nunca. Ni en el presupuesto de ingresos y egresos del Estado, ni ninguna dependencia, ni ningún trámite, ni ninguna. ¿Y por qué? Otra vez, la visión es de túnel, ¿verdad? Tengo este problema, lo voy a resolver. No hay una visión integral, ni siquiera de esa oficina o de esa dependencia o de ese ministerio. Entonces, como no hay una visión integral, con visión, valga la redundancia, de desarrollo, de crecimiento y de agilización, empiezo a parchar. Y cada parche me abre la puerta para corromper, para desparchar el pedacito. Fernando, tú decías algo muy importante. En todo el mundo, las portuarias se manejan a base de concesiones privadas para gente que puede hacer las cosas, porque el Estado nunca va a tener dinero suficiente para hacer terminales, para hacer aeropuertos, o para hacer metros, o para hacer las carreteras que se necesitan en el país. Esos son proyectos que pueden perfectamente concesionarse, hacerse eficientes, que son autofinanciables. Los bancos internacionales dan dinero para ese tipo de proyectos y se pagan solos. Uh-huh. Sin embargo, cada vez que, por ejemplo, se intenta concesionar una carretera, empiezan los ataques de la gente que no entiende, por ejemplo, que el peaje es una manera de beneficiar sinceramente a toda la población, porque los únicos que van a pagar por el uso de esa carretera son los que la usan. ¿Por qué va a pagar la gente del Petén que nunca viene al puerto de San José lo que hay que pagar por la construcción y mantenimiento de una carretera que nunca van a usar? Es decir, es de lo más injusto hacer pagar a todos por un servicio que unos, pues si no pocos, no van a usar una gran cantidad de ciudadanos. Pero la gente no entiende, la gente lo que se pone a ver es otros aspectos, como que cuánto van a ganar los que van a construir la carretera y que cuánto van a cobrar. No tienen la menor idea ni de los costos de construcción, ni de los costos de administración, ni de los costos de mantenimiento, que el Estado no puede pagar. Si nosotros no liberamos la construcción de la obra grande que se necesita, los puertos, los aeropuertos, las carreteras, el metro, nunca vamos a pasar la noche. Dicen que Guatemala no tiene población suficiente para el metro. Si Londres tiene más de 100 años de tener metro, Hungría tiene el primer metro del mundo. Nosotros no podemos ni siquiera solucionar el problema del tránsito
por esa mentalidad cerrada de creer que cualquiera que invierte en un negocio lo que está haciendo es robarle al pueblo. Me gustaría oír tu opinión, por lo menos en relación a las portuarias en las que tú tienes tanta experiencia. Claro, doctor, en el tema logístico, hablemos de logístico, no solo del puerto. Existe una medición que se llama el índice logístico y ese índice corre de 1 a 5 y trata de medir la eficiencia de toda la cadena de suministros en su proceso. Porque al final una portuaria puede ser muy buena, pero si nuestras carreteras no son buenas, ahí se pierde la efectividad. Alemania ocupa desde hace 10 años consecutivos el lugar número 1 con una puntuación de 4.19 en esos 5 índices que ellos miden. Y la verdad es que es triste saber que nosotros en los puertos podemos tener un promedio de 5 o 6 días en condiciones óptimas para usted poder sacar un contenedor, no digamos que se le entrampe algo porque se tira 15, 18 o 20 días en el proceso. Ahí comienza a afectar su eficiencia del índice. Y cuando hablamos nosotros quiero ir a los 120 personas que van a manifestar en las carreteras y que la cierran, decir que vamos a privatizar un puerto. Ellos no han leído la ley, lo que estamos buscando es impulsos público-privados. Yo no tengo nada en contra del gobierno y que se beneficie la gran mayoría de esas inversiones, pero dejen trabajar a la gente que saben. Es decir, si tenemos controles públicos para administrar bienes privados, eso es lo ideal. Y vuelvo a ponerlo en las terminales. Las terminales funcionan de manera privada, pero pagan un tributo público. Y ese tributo debe ser bien usado para el bien social. Santo Tomás es un buen ejemplo. Yo creo que Santo Tomás hace milagros con lo que los políticos han abusado de ella para poder trabajar. Puerto Quetzal es otro ejemplo, aunque Puerto Quetzal es un animal de diferente tamaño por tantos intereses y más privados que hay ahí y se presta a muchas cosas. Ahí han cerrado terminales porque las han encontrado que han sido parte de la línea. Y es triste ver eso, ver que el gobierno lo único que tiene que controlar son 4 o 5 puertas en Puerto Quetzal y ni eso pueden hacer. La operación del barco a puerto es realmente sencilla. Pero sí, las opciones de público-privadas a mí me encantan para tener una supervisión real, pero que el manejo sea público-privado. Hoy por hoy usted recorre el camino de aquí a Puerto Quetzal y resulta que llega una carretera muy bonita si no hay accidentes y si no hay gente tapando el tráfico, llega más o menos en 1:15 o 1:40 en el peor escenario, y si usted viene de regreso, no tanto la parte que paga peaje como la que no paga peaje, pero si usted viene de regreso, en la parte que no paga peaje, usted va a encontrar unos boquetes que pueden desarmar su carro. Y resulta que es la parte que no paga peaje. Y tenemos a un Congreso inoperante que rechazó el poder concesionar eso, porque iban a volverle a hacer el dinero al señor Arzú, salió diciendo el diputado. ¿En qué cabeza cabe hacer eso? Hoy por hoy la carretera antigua del puerto está mejor que esos primeros 50 kilómetros de Puerto Quetzal a Escuintla. Y ahí usted perdió, en lugar de poder ir a 65 millas por hora, que es lo normal, usted va a 40 kilómetros por hora porque si no va a romper un aro, no digamos un camión que va a 15. Entonces ahí su índice logístico se cayó porque no hay una carretera sostenible. Y Dios guarde, viene un ministro a tratar de hacer algo como lo que hicieron en Chimaltenango, que hoy resulta que Chimaltenango es una corrupción saliendo, pero yo paso 1000 veces por Chimaltenango y prefiero 1000 veces pasar por esa desviación que seguir pasando por el pueblo que había antes, que estuvo mal hecho. Pues posiblemente los candados que pusieron no funcionaron y abrió más la corrupción, pero el proyecto era necesario para agilizar. Entonces, volviendo a eso, yo sí creo que debemos de cambiar la ley, teniendo una ley pronta para poderles tomatar las manos al político que lo esté haciendo, ojalá en el momento. Nosotros tuvimos, en mi presidencia, tuvimos 7 casos donde hicimos denuncias porque realmente yo sí le tengo temor a la ley y sé que si me callo algo, estoy siendo mancomunadamente responsable de ese problema que está en la dirección de Santo Tomás, y hicimos 7 denuncias contra contratos y contra personas directamente. Y es triste ver que el MP nunca reaccionó, nunca hizo nada del tema, y nosotros cumplimos con las denuncias a nivel de autoridad máxima de la empresa portuaria. Entonces la ley es necesario hacerlo, y la ley de público-privadas debe ser bien utilizada
para agilización de toda la estructura y la infraestructura que necesitamos hacer. Carolina, quisiera darte un espacio final para que nos hagas tú una conclusión de lo que nos dijiste, o si quieres agregar algo. Gracias. Varios temas. Uno, la privatización o la concesión de los servicios en todo lo que sea posible es fundamental. Yo insisto e insistiré hasta tal vez sean mis últimas palabras, que mira, el gobierno no tiene la obligación de hacerlo todo. Y en países pobres y subdesarrollados como el nuestro, menos, porque no hay dinero ni habrá jamás dinero suficiente. Y sumamos a la evasión y a toda la corrupción y a todo lo que estamos hablando, jamás va a funcionar. Y vemos casos como los que hablaba Fernando, donde se ha concesionado, se ha privatizado y funciona como magia. Pasar, por ejemplo, por la VAS. Pasar por la VAS, uno cree que de verdad, uno está como que en otro país. Es una carretera privada, hay gente que no la usa porque no quiere pagar, los pobrecitos que no paguen y que hagan el doble o el triple del tiempo y hagan pedazos sus llantas y sus aros, sus cuentos por pasar por caminos espantosos. Pero esa es una demostración de cuando las cosas de verdad son bien hechas y funcionan. Entonces la privatización o la concesión, lo que no se pueda privatizar, se concesiona, y ahí estoy hablando de salud, de todo, los patronatos, por ejemplo, que los eliminaron en el gobierno, no recuerdo cuál, que eran servicios privados que cobraban muy poco, pero la gente prefiere pagar y conseguir los 10, los 20, los 50 quetzales que tener que esperar la vida entera y arriesgar su muerte por un servicio que no van a recibir o que lo van a recibir en pésimas condiciones y de calidad. Entonces, no hay que ceder a esas, es que la privatización y que toda esa gente que no tiene nada que hacer, y hoy es privatización, mañana es esto y pasado mañana es otro tema, sino que es el enfoque otra vez de país, de futuro, de desarrollo, y no de salir airioso y tal vez me reeligen el próximo tema. Necesitamos muchísimo más propuestas. Es algo que me expreso en mis artículos de opinión y todo con cierta frecuencia, que somos los chapines, y yo me pongo de cabeza de que me quejo de todo, y me pongo primero en la fila, no estoy haciéndome la santa ni nada que se le parezca, pero atrás de la protesta y de la queja tiene que ir una propuesta, y acusaciones tienen que ir acompañadas de pruebas, porque es muy fácil decir que el presidente, el secretario, el diputado, el ministro, quien sea, son corruptos, pero si solo lo digo por decir, por seguir un discurso, no estoy contribuyendo a la solución del problema, solo estoy haciendo una cosa muy grande. Entonces, no solo protestas, sino también las propuestas. Bueno, es que el sistema de salud, y fíjese que cuando fui al centro de salud, no sé, bueno, proponga cómo resolverlo. Y de repente dice, no, es que va a ser una tontería, no importa, pero la idea de uno más la idea del otro, más la idea del otro, y se va realmente generando, y además nos cambia el pensamiento negativo y quejoso que tenemos los chapinos. Yo soy barata para quejarme, no me estoy haciendo la santa, soy barata para quejarme y me quejo todo el día, pero trato de verdad de proponer y de decir, es que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, de acuerdo a mi criterio. Yo no soy la dueña de la verdad, ni ninguno de los que estamos aquí participando, ni usted ni nadie somos los dueños de la verdad, y tenemos todas las soluciones en la mesa, pero si cambiamos nuestra forma de pensar y en vez de solo estar criticando y alegando, sigamos criticando y sumamos alegando, todavía vivimos en un país libre donde lo podemos hacer sin pena y podemos escribir artículos y poner en las redes sociales y alegar, pero que vaya pegada una propuesta. Y entonces esa propuesta unida con la otra, con otro pedacito, con el no sé qué, va formando país y va formando ideas que puedan llegar a hacerse realidad. Esa sería tal vez mi mensaje final, y de pedir de verdad más propuestas, que esto es lo que nos hace falta. Fernando, tus conclusiones. Yo quisiera, doctor, incitar al gobierno a que reconsidere su acuerdo gubernativo 112-21 que está hoy por hoy en el Congreso, donde ellos pretenden darle más potestad sobre los puertos a la Comisión Portuaria Nacional, donde lo único que van a hacer es hacer eso más engorroso.
Es una el ministro... iniciativa de ley, ¿verdad? Es una iniciativa de ley, es un proyecto. Correcto, es una iniciativa de ley donde van a adjudicar también a esa institución con más presupuesto para poder controlar los puertos. No me explico yo cómo lo pueden hacer cuando un viceministro de Comunicaciones forma parte de la junta directiva, que es el ente rector de los puertos, directamente que responsabiliza al gobierno, o que realmente tiene acceso directo al ministro y al presidente. Los puertos requieren de mucha agilidad. Cuando se quema una máquina, cuando pasa algo, se necesita tener eso previsto, ese presupuesto hecho, no meter más burócratas al proceso. Y eso es algo que tenemos que mantener claro. Yo estoy de acuerdo en que mucha gente ha hecho carrera en el gobierno y es un excelente empleador, pero no nos perdamos de vista. Si seguimos creciendo, eso no va a alcanzar. No es la función primaria del gobierno. Y yo estoy claro que como presidente de la portuaria, nosotros cancelamos casi 120 contratos 029 que ni siquiera existían. Y lamento por la gente que dejó de recibir su dinero, pero no hacían nada. Y la gente que vino a ver el puerto me decía: Fernando, usted opera con 730 personas, un puerto que debería manejarse con 230, y ahora resulta que vamos a meter más burócratas encima. Tenemos que simplificar el proceso y tenemos que dejar de invertir en esas cosas donde la iniciativa privada es mucho mejor administrador que un ente público. Sí tenemos la obligación de supervisarlo con el gobierno para que sean reglas claras y justas, pero no meter las manos en el arca o meter en el desenvolvimiento. La prueba es en las carreteras, señores. Si ustedes pasan en Puerto Quetzal o en La Paz, se van a dar cuenta de lo que es una iniciativa privada, y si pasan en las otras carreteras, pues es su opción y las tienen, pero no entropiezan en la economía, que es lo único que va a sacar adelante al país. Tenemos que pelear por una Guatemala mejor, con una visión clara, y lamentablemente hoy los políticos o los partidos siguen siendo mecanismos obligados para llegar al poder, donde ahí comienza el problema, ¿verdad? Tenemos que tener una visión de país desde la parte personal, como empresario o como ejecutor público. Y yo quisiera cerrar esto con un comentario. Las propuestas que se oyen de algunos grupos que actúan por consignas políticas, lo que proponen es echar en retroceso el poco avance que hemos tenido hasta ahora. Cuando se pide la estatización de la electricidad, se pide privatizar todos más bien, están en contra de privatizar cualquier cosa privatizable y regresar a aquellos desgraciados días en que no teníamos nosotros ni siquiera un teléfono para poder comunicarnos, en donde la mayor parte del país no tenía energía eléctrica, y ahora lo que proponen es regresar a esa época. Sí, no tienen la menor idea de lo que están proponiendo, repiten consignas políticas sin sentido. Ningún gobierno tiene el dinero suficiente para hacer la obra pública que se necesita hacer, sobre todo en Guatemala. Me parece que si no solventamos nosotros de manera inmediata la posibilidad de que el Estado simplemente fiscalice y supervise la obra pública, que la hagan empresas privadas, que la administren empresas privadas bajo la fiscalización del Estado, nunca vamos a lograr avanzar, nunca vamos a lograr progresar, nunca vamos a mejorar el nivel de vida de los ciudadanos. Las personas de estos grupos que se quejan de la falta de prosperidad, que se quejan de una y mil cosas, son precisamente los causantes de eso mismo que ellos demandan. Entonces, es una paradoja increíble. Desafortunadamente la politización de la economía, y ya no digamos de la justicia en el país, nos lleva a esta situación tan triste en la que ojalá que los guatemaltecos que piensan un poco aporten lo que necesita, que todos los ciudadanos aporten para que podamos salir adelante. Yo les agradezco infinitamente a ustedes la oportunidad que me han dado de compartir esta noche. Creo que los aportes que han hecho son muy valiosos, los aprecio en todo lo que vale, y estoy seguro que el pueblo de Guatemala también lo hará en la misma forma.
Muchas gracias. Gracias. Doctor, muchas gracias. Carolina, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias al siglo por tenernos. Gracias al siglo. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche.